Agenda Económica es presentado por... Conoce tu próximo New Mazda CX-5. XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Te pillé. No sea usted la próxima víctima. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes acá en CNN Chile, la cual partimos con la pregunta que hay en todo el mercado y gran parte del país. ¿Quién llegará al Ministerio de Hacienda? Al respecto ya sabemos dos cosas y quienes no van a llegar. Primero, Andrea Repetto, que era la gran favorita de los mercados y también de la opinión política. Sin embargo, ella misma dijo que no va a acceder al cargo. Por algo entonces se vio una colaboración más bien lejana a la campaña de Gabriel Boric, por más que sí haya aparecido en la franja, la última de hecho antes de la segunda vuelta. Por lo tanto, el hecho de que ella diga que no es una mala señal ante la opinión pública porque, como les digo, el mercado está bastante tranquilo de que ella fuera. Bueno, Andrea Repetto ya dijo que no. También habría dicho que no Roberto Saller, que era más o menos lo mismo que hizo Andrea Repetto. Colaboró, pero de manera bastante lejana en la campaña de Gabriel Boric. Entonces ya tenemos que no es ni Repetto ni tampoco Roberto Saller. La gran pregunta es, ¿quién va a llegar entonces? Nuevamente, algo dijo al respecto el presidente electo Gabriel Boric. Quiero también dar una señal de tranquilidad, de que las certezas, las certidumbres en materia económica son importantes y nosotros estamos plenamente comprometidos con la convergencia fiscal, con los equilibrios macroeconómicos y entendemos de que las grandes reformas que nos hemos planteado las tenemos que hacer paso a paso, porque si no nos desbarrancamos y si no se retrocede. Y eso es algo que vamos a respetar y no fue, a diferencia de lo que pudieran pensar algunos, un discurso meramente electoral. Es la convicción profunda que tengo para que avancemos con unidad. Ahora vamos a hablar de los nombres que están sonando. Primero quiero compartirles una información oficial respecto a el perfil de la búsqueda que está haciendo el equipo de Gabriel Boric. Primero, tiene que tener experiencia académica y en políticas públicas. Segundo, que venga del mundo independiente, es decir, que no sea alguien totalmente ligado a un partido político. Puede haber estado en algún momento, pero que no sea una carta que uno ligue sí o sí a alguna tienda. Que esté plenamente comprometido o comprometida en la agenda de cambios que propone Gabriel Boric, y esto es muy importante, que dé claras señales de responsabilidad fiscal. Y obviamente que genere consenso y respeto en el mundo económico. Aquí está el perfil de búsqueda en estos momentos. Pasamos ahora a información que hemos podido recabar respecto a lo que se está barajando en estos momentos. ¿Cuál es la primera opción? Que sea alguien del Consejo Asesor. Ya sabemos que no es ni Repetto ni Saller, pero sí la primera opción la tiene quienes estuvieron en ese consejo. Si no es alguien de ahí, también se está viendo como segunda opción alguien que integre el equipo programático. Claudia Sangüesa, Diego Pardo, Nicolás Grau, pero eso ya sería una segunda opción, porque la primera es en el Consejo Asesor. Sin Repetto ya está más difícil la opción de que sea una mujer. Y no va a ser anunciado antes que el resto del comité político. Va a ser en conjunto. Recordemos que en el comité político está el ministro o ministra del Interior, de la SECPRES, vocería de gobierno. Se ha hablado que quizás Ministerio de la Mujer y también Ministerio de Hacienda. No va a ser antes entonces, va a ser cuando todos esos nombres estén definidos. No tiene por qué estar todo el gabinete definido, pero sí el comité político. Ahora vamos a los nombres que están sonando. Esto es el que a mi juicio, y esto es una opinión personal, el que a mi juicio es la primera opción ahora, Guillermo Larraín. Sí, ligado a la ADC, pero no está tan ligado a la democracia cristiana. Aspectos importantes, genera respeto en el mundo económico, académico, sabe de políticas públicas, ha sido superintendente y algo muy importante, Guillermo Larraín fue el verdadero vocero económico de Gabriel Boric en las últimas semanas. Y siempre se da que el vocero económico principal
en las campañas termina siendo ministro de Hacienda. La única excepción fue Rodrigo Vergara en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ya que luego fue Felipe Larraín. Pero generalmente ha sido así. El mismo Larraín en Sebastián Piñera 1, también Alberto Arenas en Michelle Bachelet 2, Andrés Velasco en Michelle Bachelet 1. Entonces, uno debe entender que el que tiene la primera opción ahora es Guillermo Larraín. Pongo como segunda opción Máximo Pacheco. Genera mucho respeto en todo el mundo económico, también en el mundo político. Es un guiño también al Partido Socialista por el apoyo que le dieron últimamente. Y sabemos que él está totalmente dispuesto a asumir ese desafío. Pero yo lo pongo en segunda opción. Más abajo, Eduardo Engel y Óscar Landerreche. Eduardo Engel, porque también estuvo en el Consejo Asesor Externo, pero no es un hombre muy dado a estar en la contingencia del día a día. Sus entrevistas son esporádicas. Por lo tanto, yo lo dejaría como una tercera opción. Y pongo al final a Óscar Landerreche, porque si bien cumple todos los criterios del perfil que yo les mencioné antes, no quiso estar en el Consejo Asesor Externo para la campaña. Por lo tanto, yo lo dejaría solamente como una cuarta opción y no dentro de las primeras. Veamos que también qué opinan del nombre que debiera estar en Hacienda en el mundo económico. Primero, ¿no es cierto?, la definición de su gabinete. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, Boric fue bien claro ayer en señalar que efectivamente, mientras no haya definiciones, va a haber incertidumbre. Es importante dar certeza. Y en esa línea, mientras, como bien decía, no conozcamos los nombres, particularmente el equipo económico, particularmente el equipo político, las volatilidades van a continuar. Digamos, un ministro de Hacienda con un perfil moderado, con capacidad de dialogar. Hay que entender, ¿no es cierto?, que en el Congreso tenemos un equilibrio bien marcado, digamos, por lo tanto, cualquier medida que se quiera impulsar va a tener que necesariamente ir acompañada de acuerdos, diálogos, con, ¿no es cierto?, miradas más consensuadas, digamos, y por lo tanto, esa capacidad sin duda, digamos, va a ser clave. Y con un, ¿no es cierto?, reconocimiento en materia académica, con una mirada, ¿no es cierto?, global también bien reconocida. Yo creo que eso es fundamental, digamos. Si eso no se da, efectivamente, vamos a continuar viendo, como bien decía, volatilidad y caída en los mercados. Mientras esperamos quién va a ser el nuevo ministro o ministra de Hacienda, queremos ver cómo ven en el mundo financiero la elección de Gabriel Boric para llegar al gobierno el 11 de marzo. Tomamos contacto con Manuel Orozco, que es el encargado de la clasificación soberana para Chile en Standard & Poor's Global Ratings. Manuel, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, un saludo y un saludo a la audiencia también. Manuel, desde Standard & Poor's, ¿cómo ven la elección de Gabriel Boric? Bueno, primero felicitar al pueblo chileno, ¿no?, por el proceso democrático que vivieron durante este último mes, ¿no?, transparente, predecible, ¿no?, y que es reflejo del constructo institucional fuerte del que goza el país, ¿no? Y en esta misma línea, ¿no?, esta fuerte institucionalidad que tiene el país, ¿no?, y tú también ya hablabas un poco sobre quiénes son los potenciales candidatos a dirigir el equipo económico desde el Ministerio de Hacienda. Seguimos teniendo razones para pensar que las políticas económicas de Chile, si bien hay un cambio político, ¿no?, marcado desde estos gobiernos de centro-izquierda y centro-derecha que vienen gobernando Chile en los últimos 30 años, también todo lo que se construyó te permite pensar que puede haber continuidad en las políticas y que también, ¿no?, hablando, lo escuché ahora en los últimos minutos, ¿no?, esta necesidad del presidente electo Boric para construir consensos, dada su posición en el Congreso y en el Senado, también te permite pensar que estos cambios que proponen puedan ser manejables, predecibles en el tiempo, ¿no? Son cambios, ¿no?, y ya lo estamos viendo en el mercado, en el peso, como ha habido volatilidad, incertidumbre en las últimas semanas, meses. También seguimos resaltando, ¿no?, que en la visión un poco más de largo plazo seguimos dándole mucho valor a este constructo institucional, ¿no?, al hecho de que Chile sigue gozando uno de los perfiles económicos más desarrollados o el más desarrollado de América Latina, que todavía tiene una posición fiscal que es una fortaleza moderada en el constructo de la calificación. ¿Sí?
el presidente electo Gabriel Boric ha dado muchos mensajes, especialmente en la segunda vuelta, sobre la responsabilidad fiscal. De hecho, entre él y su equipo han establecido el objetivo de estabilizar la deuda pública de Chile en 42%, 40%, incluso el presidente electo ha dicho que ojalá sea menos de 40%. ¿Ustedes creen que sea capaz el gobierno de Gabriel Boric de cumplir ese objetivo? Bueno, habrá que ver que lleguen de nuevo al gobierno, que presenten el gabinete, que presenten el plan económico ya ajustado a las nuevas realidades políticas, ¿no? Chile es un país que ha crecido en términos económicos de manera importante y que eso le permitiría tener un nivel de deuda más elevado de lo que tienen al día de hoy, ¿no? Pero también cómo se llega a eso, y más importante también, ¿no? Las perspectivas que puedas tener de largo plazo, ¿no? Una cosa es llegar a 40%, pero también entendiendo que seguirá habiendo presiones fiscales, imprevistos, ¿no? Entonces, volver a construir esos colchones fiscales es importante, que se perdieron de manera importante durante la pandemia, ¿no? Y que para eso va a ser un reto importante, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo llegas? Y más importante, ¿cómo se va implementando la política económica en el país? ¿Qué te permite pensar sobre la tendencia de deuda más allá de los siguientes 3, 4 años, ¿no? En el largo plazo. Y bueno, para eso también va a ser fundamental cuál va a ser, cómo se va a ver la nueva Constitución, ¿no? Cómo se implementan las mayores garantías individuales que probablemente le dé la Magna Carta, ¿no? Entonces son aspectos que seguimos monitoreando y sobre los que nos posicionaremos a medida que se vayan definiendo las diferentes variables. Manuel, ¿ustedes ven probable el objetivo de recaudar 5% del PIB en 4 años, como plantea la reforma tributaria que quiere hacer el presidente electo? Aquí hay que entender, ¿no? A ver, de que es probable puede ser, ¿no? Depende de nuevo de cómo es la negociación, en el Congreso y en el Senado, ¿no? Cómo se llega a ese 4% también es importante, porque no hay que dejar de lado el crecimiento económico y seguir dando certidumbres a los jugadores, a los individuos, jugadores domésticos, inversionistas internacionales, ¿no? También es importante cómo esta propuesta puede afectar o no el crecimiento, ¿no? Es importante, y de nuevo, una vez que se presente la propuesta para alcanzar estas metas de recaudación, ¿no? Ahí nos seguiremos posicionando sobre también cuál es la tendencia de crecimiento económico. Manuel, los nombres que yo mencioné como posibles candidatos al Ministerio de Hacienda, Guillermo Larraín, Máximo Pacheco, Eduardo Engel, Óscar Landerreche, son nombres que ustedes los conocen, son nombres que en ese sentido también les generan seguridad, porque es algo también lo que quiere hacer el presidente electo, que dé certeza al mundo económico y financiero. Sí, son gente reconocida con mucha experiencia y que son, de cierta manera fruto de este historial fuerte que tiene Chile de generar individuos con estos grandes conocimientos económicos, ¿no? Aquí la clave, de nuevo, es cómo se llegan a las propuestas, ¿no? Pero del lado sobre la gente que estás mencionando, y probablemente más candidatos. Creemos que hay perfiles fuertes y que estarán también respaldados por esta institucionalidad, el debido proceso, ¿no? Entonces, pero de nuevo, habrá que esperar la formación del gabinete. Manuel Orozco, de Standard & Poor's Global Ratings, gracias como siempre por estar en Agenda Económica. Que estén muy bien. Un gusto, hasta luego, Nicolás. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les contamos cómo estuvo el dólar y la bolsa este martes, también cómo se ingresó rápidamente el proyecto de pensión garantizada universal, pero de una manera distinta a la que se pensaba. Se los contamos al regreso.
Después del desplome de este lunes, la Bolsa de Santiago recuperó en algo las pérdidas. El IPSA cerró con una ganancia de 1,33% y vimos una tendencia similar respecto al dólar, ya que el dólar, recordemos que el lunes había llegado a 876 pesos en algunos momentos, máximo histórico. Sin embargo, luego cayó y esta jornada se mantuvo subiendo un poquitito, bajando un poco y cerró en 871 pesos. De todas maneras, hay mucha volatilidad en el mercado local. Cambiamos de tema y les cuento que nuevamente el gobierno hizo una movida política. Si se pensaba que el proyecto de pensión garantizada universal iba a ingresar como una iniciativa única, el gobierno hizo la movida de que ingresara como una indicación a la ley corta de pensiones que ya está en el Congreso. Incluso le puso discusión inmediata para que se vote cuanto antes. Luego de diversas críticas tanto del oficialismo como de la oposición, el Ejecutivo ingresó finalmente el proyecto de pensión garantizada universal al Congreso. Eso sí, en vez de 2 textos, como se había planteado, lo ingresaron como una indicación de la ley corta de pensiones que ya estaba en el Parlamento. Queremos aprovechar las instancias que nos otorga la tramitación legislativa y creemos que esto es algo que nos permite acelerar el proceso de un proyecto que es muy importante. Y por lo tanto el proyecto que ya había pasado por la Comisión de Trabajo, indícalo en la Comisión de Hacienda. De esta forma, los ministros de Hacienda, Trabajo y Desarrollo Social participaron de la Comisión de Hacienda para entregar detalles de esta indicación que va en línea de lo ya anunciado por el gobierno. Una pensión para todos los mayores de 65 años que estén en el 90% más vulnerables según el Registro Social de Hogares de 185.000 pesos, o sea, por sobre la línea de la pobreza, con un costo del 0,9 del PIB, cuestión que no estuvo exenta de críticas, principalmente desde la oposición. ¿Cómo se compatibiliza esta disposición de llegar a acuerdos y conversar para llegar a un consenso en este proyecto de ley con la discusión inmediata que se le ha colocado? En las pensiones, del 60 al 80%, no se usa el registro social de hogares. Entonces, a mí me gustaría, ¿no es cierto?, que ustedes nos explicaran ¿cuál es el registro que se va a utilizar? No es eso lo que se ocupa. Y ahí la sensación de letra chica. De todas formas, desde el gobierno esperan que pueda pasar pronto a la sala de la Cámara para que el próximo mes sea visto en el Senado. Están dadas todas las condiciones para que podamos avanzar y el gobierno está dispuesto a seguir dialogando de manera tal de que podamos, ojalá, tener este proyecto de ley aprobado en el mes de enero y poder pagar mejores pensiones a más de 2 millones de actuales pensionados a partir del mes de abril. Abril como posible mes para pagar la primera pensión garantizada de cumplir con los plazos propuestos. ¿Por qué no febrero? Porque se planteó la necesidad de tener un registro completo de los mayores de 65 años antes de pagar. De todas formas, un avance en esta materia. La comisión continuará sesionando el miércoles a partir de las 10:30 de la mañana, jornada que esperan culminar con la votación. En marzo debían ser las elecciones de la CPC para ver quién reemplazaba a Juan Sutil. Sin embargo, su periodo se va a extender hasta julio. ¿Por qué? Lo vemos en el siguiente comunicado de la Confederación para la Producción y el Comercio. Hoy, el Comité Ejecutivo de la CPC tomó la decisión unánime de fijar la elección del próximo presidente para el 12 de julio del próximo año a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Lo vemos ahora mismo. Se toma considerando el momento que vive el país y marcado por el trabajo de la nueva Convención Constitucional, que debe terminar precisamente en julio. La CPC cree que, dado el liderazgo del actual presidente Juan Sutil, los presidentes de las ramas consideran fundamental que este siga hasta el final del proceso de la redacción de la nueva Constitución. No quieren entonces que haya un nuevo liderazgo, sino que se mantenga el de Juan Sutil, que va a seguir en la CPC hasta julio. Cambiamos de tema por el que yo les he dicho muchas veces que me parece que es el más difícil, el más urgente y también el más relevante que tenemos que enfrentar, que es la sequía. Sabemos que tenemos problemas de agua hace muchos años y este martes el ministro de Obras Públicas fue aún más categórico. Según él, estamos en la peor sequía de nuestra historia. María Paz Ortiz tiene los detalles. Es la peor situación hídrica que hemos experimentado en nuestra historia y todo muestra que esto
no va a cambiar. Así de tajante fue el titular de la cartera de Obras Públicas, el peor escenario y el cuarto año más seco en la historia de nuestros registros. Se completan 13 años de sequía cuando anteriormente no se superaban los 4. Déficit de precipitaciones, falta de nieve en la cordillera y caudales secos. Todo eso se ha acompañado del aumento en las temperaturas. Implica un desafío enorme para la gestión del recurso hídrico en las ciudades y el abastecimiento humano, para la disponibilidad hídrica, para la generación de alimentos en los sistemas agrícolas. En Valdivia el déficit alcanza el 46% y transforma a este año en el más seco de los registros, es decir, en 61 años. Mientras que en Concepción la situación es la misma y este año también se transformaría en el año más seco desde 1950. En la región metropolitana, el déficit de lluvias alcanza el 67%, al que se suma una falta de nieve en la cordillera de más del 85%. La consecuencia, menos agua en los embalses. El razonamiento de agua, según el ministro, solo se evitó redirigiendo aguas de la agricultura, por ejemplo, al consumo humano. Situación crítica con la que deberá lidiar el próximo gobierno y los que siguen. Evidentemente van a haber, reunión una vez que el presidente electo haya nombrado a las personas que van a estar a cargo de cada una de las áreas. Me parece que la forma en que lo hemos enfrentado es precisamente pensando en que esto requiere continuidad y que es de largo plazo. Requiere continuidad, dice el ministro. El presidente electo incluye en su programa la creación de un fondo soberano de adaptación al cambio climático, además de establecer el derecho humano al agua. Esto lo acompaña de una política nacional de seguridad hídrica y un sistema nacional de gestión de aguas. Nosotros esperamos ser el primer gobierno ecologista en la historia de Chile. Yo creo en la propiedad pública del agua. Tenemos que generar una mayor capacidad del Estado de fiscalizar también el uso del agua. También durante su campaña, Gabriel Boric acusó robo de agua, fiscalización y nuevas figuras para hacer frente a la falta de este recurso vital, propone el presidente electo. Los expertos aseguran que será clave la inversión económica y ver la crisis climática como un conjunto. Hay que avanzar fuertemente hacia el desarrollo de ciudades sustentables, a la recuperación del bosque nativo, cambiar los sistemas de paisaje que se establecen. El nuevo Código de Agua podría ser también de ayuda, además de la nueva Constitución. De todas formas, una tarea ardua para enfrentar una crisis climática y una sequía que seguirán creciendo y reconfigurando nuestro mapa y con ello nuestras formas de consumir el agua. Hasta acá llega la agenda económica. Sigan con nosotros en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado por Conoce tu próximo New Mazda CX-5. XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Te pillé.